Bienvenidos al canal César y la Tecnología. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse el próximo. En una era donde los algoritmos deciden la banda sonora de nuestras vidas, ¿qué significa realmente ser dueña de nuestra música? Hoy vamos a meternos de lleno en una herramienta que es casi una declaración de principios para quienes valoran la soberanía digital, el gestor de música MusicBee. Estamos a finales de 2025 y, la verdad, en un mundo de streaming, la idea de poseer y curar archivos es más relevante que nunca. Totalmente. Y es clave entender algo desde el principio. No estamos hablando de un simple reproductor, ¿eh? Las fuentes que analizamos lo describen como un sistema completo de gestión de activos digitales para un perfil muy específico. Lo llaman el arquitecto de bibliotecas. Me encanta ese término. No es el oyente pasivo. Para nada. Es esa persona que disfruta el proceso de curar, de organizar, de pulir su colección. Así que la misión de hoy es desentrañar por qué este software, que además es gratuito, se ha convertido en el estándar de oro para los audiófilos de PC. De acuerdo. Empecemos por lo fundamental. Para cualquiera que se tome el audio en serio, todo gira en torno a la calidad del sonido. Siempre se habla de que ciertos reproductores suenan mejor, algo que, la verdad, siempre me ha parecido un poco subjetivo. ¿Qué hace MusicBee a nivel técnico para ganarse esa fama? Esa es la pregunta del millón, porque toca un mito muy común. Mira, MusicBee no se complica la vida intentando inventar un sonido propio. Su motor de audio se basa en la librería Buzz, que es súper robusta, lleva años en el mercado. Es una garantía. O sea, no reinventa la rueda. Exacto. El verdadero secreto no es un sonido mágico, sino cómo le entrega la señal de audio al hardware. La clave es que nada ni nadie la toque en el camino. Ah, ¿te refieres a evitar que el sistema operativo se meta donde no lo llaman? Conozco el famoso mezclador de audio de Windows que le encanta procesar todo lo que pasa por ahí. Justo. Ese es el villano de esta historia. Y para esquivarlo, MusicBee ofrece protocolos de salida de audio de nivel profesional. Por defecto, usa algo llamado WhatsAppy en modo compartido. Es el modo conveniente, ¿no? Te permite escuchar tu música y a la vez oír una notificación. Claro, el que usamos todos sin pensarlo. Sí, pero para la escucha crítica es un desastre. Windows agarra tu música, la notificación, mezcla todo y lo saca a una frecuencia fija, usualmente 48 kHz. No le importa la calidad original de tu archivo. Entiendo. Es como querer ver una película en 4K y que el sistema la convierta a calidad de DVD por el camino. ¿Cuál es la alternativa entonces? La alternativa es el modo que todo audiófilo busca. WhatsAppy Exclusive. Al activarlo, MusicBee le dice al resto del sistema: con permiso, yo me encargo. Toma el control total. Total y exclusivo. Esto significa adiós notificaciones, adiós sonidos del sistema. Pero lo más importante es que le da el poder de hablarle directamente al DAC, al convertidor digital analógico, y decirle a qué frecuencia debe operar. Es decir, si el archivo es de un CD a 44.1 kHz, el DAC se pone en esa frecuencia. Y si es de alta resolución a 96, el DAC cambia para coincidir. Precisamente. Se asegura de que cada bit del archivo original llegue intacto al DAC. De ahí viene el término Bit Perfect. Es la ruta más pura y directa que se puede conseguir en Windows. Ok, eso tiene todo el sentido. Pero entonces, ¿por qué en los foros de audiófilos veo tanto debate sobre ASIO? Si WhatsAppy Exclusive ya te da ese control total, ¿qué problema viene a resolver ASIO? Me suena a que son dos soluciones para lo mismo. Qué buen punto, porque toca el núcleo de la historia del audio en PC. ASIO es más antiguo. Nació en el mundo del audio profesional para resolver un problema de latencia, o sea, de retardo. Ah, para los músicos que están grabando. Justo. Para ellos, un retardo mínimo es vital. Para escuchar, la latencia es menos crítica. Lo que pasa es que durante años, ASIO fue la única manera fiable de saltarse el mezclador de Windows, y por eso se ganó esa reputación casi mítica. O sea que es más una cuestión de legado y de casos de uso muy específicos, como para interfaces de audio profesionales. Exacto. Hoy en día, en un equipo moderno, la mayoría de los análisis serios concluyen que no hay diferencia audible entre un WhatsAppy Exclusive bien implementado y ASIO para simple reproducción. La belleza de que MusicBee incluya ambos es que te da flexibilidad.
Puedes probar cuál es más estable con tu DAC, sobre todo si es un modelo más antiguo. Es pragmatismo puro. Entendido. La base es una señal pura. Pero sobre esa base hay que construir. Porque un sonido perfecto no sirve de mucho si tu biblioteca es un caos de miles de archivos sin etiquetados, duplicados, un problema que, admitámoslo, casi todas y todos tenemos en nuestra carpeta de descargas. ¿Cómo ataca Music Bee ese desastre? Lo ataca con una estrategia brillante, y es uno de sus puntos más fuertes según todos los análisis. Para empezar, la escalabilidad. Hay informes de usuarios que gestionan sin problemas colecciones de casi 3 millones de pistas. ¿3 millones? ¡Eso es una locura! Una locura. Y lo logra con una base de datos propietaria muy eficiente que no parece inmutarse. Y lo curioso es que lo hace siendo una aplicación de 32 bits, que teóricamente tiene limitaciones de memoria, pero su código es tan bueno que en la práctica ni se nota. Impresionante. Pero la velocidad no lo es todo. ¿Qué hace que la organización del día a día sea diferente? ¿Tiene alguna herramienta que evite que una biblioteca gigante se convierta en un caos? Sí, y esta es, para muchos, su arma secreta. Se llama la bandeja de entrada, o inbox. La mejor forma de describirla es como un área de cuarentena, una especie de purgatorio para toda la música nueva que añades. Un purgatorio, me gusta la idea. En lugar de tirar los archivos nuevos directamente a tu biblioteca principal, que ya tienes perfecta, los dejas en esta área intermedia. ¿Y por qué es tan revolucionario ese paso intermedio? Suena simple. Es simple en concepto, pero su impacto es profundo. Asegura lo que podríamos llamar higiene de datos. En la bandeja de entrada te tomas el tiempo de hacer el trabajo de un archivista. Verificas el nombre del artista, el año, que las pistas estén en orden, buscas la carátula en alta resolución, corriges todo antes de que ese álbum contamine tu colección. Este flujo de trabajo es lo que permite que una biblioteca de cientos de miles de canciones se mantenga perfecta con los años. Es como una disciplina forzada, pero con un beneficio a largo plazo. Me convence. Y he leído que va más allá de las etiquetas básicas de artista y álbum, ¿cierto? Muchísimo más allá, permite crear etiquetas personalizadas para lo que se te ocurra. Sello discográfico, país de origen, ingeniero de sonido, lo que quieras. Y para colecciones viejas o mal etiquetadas, tiene una función que es casi magia. Puede analizar la huella acústica de una pista, o sea, cómo suena, y consultar bases de datos como Music Brain para encontrar y aplicar todos los metadatos correctos. Es una herramienta de rescate increíble. Entiendo lo técnico y lo organizacional, pero el software también tiene que ser agradable de usar. Leí que la experiencia de usuario es donde Music Bee realmente se separa de alternativas como Fubar 2000, que tiene fama de ser, bastante críptico. Y una cita en los foros que lo resume a la perfección. Music Bee es para usarlo ya mismo. Fubar es para quien le gusta configurar. Fubar 2000 es como un set de Lego Technic. Es súper poderoso, pero te llega en una caja con 1000 piezas sueltas y sin manual. Music Bee, en cambio, es un modelo increíble que ya viene montado pero que te deja cambiar las piezas que quieras. ¿Y cómo se ve esa flexibilidad en la práctica? En una interfaz completamente modular, puedes arrastrar y soltar paneles para crear la vista que más te guste. Usa un sistema de pestañas, como un navegador web, así que puedes tener una para tus álbumes, otra con un explorador de archivos, una tercera con tu playlist. Y luego está el ecosistema de skins o pieles, que pueden transformar su apariencia por completo. Hay diseños minimalistas, otros que invitan el material design de Google. Lo puedes dejar súper moderno. Y revisando análisis de la comunidad, sobre todo en YouTube, se habla mucho de una función llamada modo teatro. Parece una respuesta directa a las interfaces de lujo de programas de pago. Sin duda. El Theater Mode es una experiencia inmersiva a pantalla completa. Descarga automáticamente imágenes del artista en alta resolución y las muestra como fondo junto con las letras de la canción sincronizadas. Es en esencia la misma experiencia visual que ofrecen servicios carísimos como Roon o Apple TV, pero aquí es totalmente gratis. Un detallazo. Ok, todo esto es impresionante, pero hay una característica que me dejó perpleja: el soporte para plugins VST. Eso es algo que asocio con estudios de grabación, con producción musical. ¿Qué significa eso para el oyente común? Significa que hay beneficios enormes y muy prácticos. Olvídate de los usos súper técnicos. Pensemos en la ecualización. Muchos audífonos, incluso los caros, no tienen una respuesta de frecuencia plana. Con un plugin como el TDR Nova, puedes buscar en Internet la curva de corrección para tu modelo de audífonos y aplicarla.
El resultado es escuchar la música como el ingeniero de sonido pretendía. Es como si te quitaran un velo de los oídos. O sea, estás usando software de estudio para corregir las imperfecciones de tu propio equipo. Fascinante. ¿Y qué hay de esa idea de añadir calidez analógica? Siempre me sonó un poco a vudú de audiófilos. Puede parecerlo, pero hay ciencia detrás. Plugins de saturación como el SGA 1566 emulan la distorsión sutil y agradable de los equipos de válvulas. No es para arruinar la música, sino para añadir armónicos que nuestro cerebro percibe como más placenteros, más musicales. Claro, tiene la limitación de que solo soporta plugins VST2 de 32 bits, lo que te obliga a buscar versiones un poco más antiguas. Pero las joyas que encuentras te permiten esculpir el sonido a tu gusto. Pasa de ser un reproductor a una herramienta de control sónico. Bien, con todo este poder, me interesa saber cómo lo percibe el mundo real. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo se posiciona frente a un gigante de pago como Roon? La percepción es muy interesante porque cambia según a quién le preguntes. En la comunidad de YouTube en español, por ejemplo, el enfoque es muy práctico y estético. Los tutoriales se centran en instalar skins, organizar paneles. La pregunta es, ¿cómo hago que se vea increíble y funcione rápido? Valoran esa combinación de potencia y personalización visual. Exacto, pero si nos vamos a los círculos más puristas, a los foros de audio, Ahí la conversación cambia. completamente. En lugares como Reddit, las discusiones son mucho más técnicas. Hay hilos debatiendo si Roon suena mejor, aunque, como ya vimos, en modo Beat Perfect deberían ser idénticos. Muchos atribuyen esa percepción a un efecto placebo por el costo y la interfaz de Roon, pero un elogio constante para Music Bee en estos foros es su ligereza. La gente lo alaba por no tener bloatware, por ser súper ágil. ¿Y la crítica más formal? ¿La de las publicaciones de tecnología? Ahí el consenso es claro en sitios como TechRadar. Es el mejor reproductor gratuito para Windows, punto. Destacan que ofrece gratis herramientas de nivel profesional. Pero también señalan una preocupación: la sostenibilidad. Un proyecto tan ambicioso que depende en gran medida del trabajo de una sola persona, su creador, Stephen Mayall, eso siempre genera dudas a largo plazo. Pongámoslos cara a cara. Si tuvieras que explicar la diferencia fundamental entre Music Bee y Roon, ¿cuál sería? Sería una batalla de filosofías. Roon es la experiencia conectada, el ecosistema de lujo. Integra Tidal, Qobuz, es el rey del audio multihabitación. Music Bee no intenta competir ahí, pero para la persona cuya escucha principal es frente a un PC con una colección local, los casi $15 al mes de Roon se sienten excesivos. Music Bee le da la misma calidad de audio Beat Perfect, pero gratis. Es la elección racional del coleccionista offline. Y contra su rival gratuito más directo, el legendario Fubar 2000. Ahí la dicotomía es usabilidad contra libertad absoluta. Como decíamos, Fubar es un lienzo en blanco. Si tienes el tiempo y los conocimientos, puedes hacer lo que quieras, pero exige un esfuerzo enorme. Music Bee te da el 90% de esa flexibilidad, pero desde un punto de partida que ya es pulido, funcional y bonito. Es para quien quiere resultados excelentes sin pasar un fin de semana configurando. De acuerdo. Hemos cubierto mucho terreno. Si tuvieras que destilar todo este análisis, ¿cuál sería el balance final? Los puntos fuertes y las debilidades que definen a Music Bee hoy a finales de 2025. La soberanía sobre tus datos. Control total. Segundo, la calidad de audio, gracias a Wasapi, ASIO y el soporte VST, es de nivel de referencia. Tercero, la relación costo-beneficio es infinita. Te da gratis funcionalidades de software carísimo. Y por último, su nivel de personalización. Encuentra un equilibrio casi perfecto entre potencia y facilidad de uso. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. Tiene que tener algún punto débil. ¿Cuáles son las concesiones que hay que hacer? Tiene 3 debilidades estructurales importantes. La primera y más grande. Es una isla. Está atado a Windows. Aunque se puede emular en Linux, los reportes indican que es inestable y complicado, sobre todo si buscas audio Beat Perfect. La segunda es que, aunque es más fácil que Fubar, su curva de aprendizaje no es cero. Hay que dedicarle tiempo. Y la tercera es la falta de integración nativa con servicios de streaming. No poder ver tu biblioteca de Tidal junto a tus archivos locales es una carencia notable hoy en día. Con todo eso sobre la mesa, ¿cuál es el veredicto definitivo de los análisis? El veredicto es unánime.
Para el audiófilo que usa Windows y cuya colección se basa en archivos locales, MusicBee es, sin lugar a dudas, la mejor opción disponible en 2025. Supera a las alternativas de pago en valor y a las gratuitas en usabilidad. Es, sencillamente, el estándar de oro del software de gestión musical de escritorio. En resumen, lo que emerge de todo este análisis es que MusicBee es más que un simple software. Es casi una filosofía, una herramienta poderosa que respeta al usuario y que celebra el arte de la curaduría personal en un mundo que nos empuja cada vez más al consumo pasivo. Exactamente. Y eso me deja pensando en algo, ¿no? A medida que los servicios en la nube se vuelven omnipresentes y los formatos físicos casi desaparecen, ¿se convertirán estas bibliotecas de archivos locales meticulosamente organizadas con herramientas como MusicBee en el equivalente digital de las colecciones de vinilos de alta gama de hoy? ¿Serán un simple nicho para puristas o se transformarán en un bastión esencial para la preservación cultural personal?